Yo, para los que ya me conocéis, bienvenidos, pues no me gusta ser muy formal. Entonces, es así, ¿eh? Entonces, bueno, de entrada os doy la bienvenida y vamos. Me encanta. Aquí tenemos el mapa de España y entonces vamos a ubicarnos. Aquí tenemos nuestra sede donde estamos realizando estas estupendas jornadas y hasta aquí, desde Palencia, donde hemos tenido la oportunidad de estar la semana pasada con nuestra compañera, pues se ha desplazado rápida y veloz hasta Zaragoza para demostrarnos lo muchísimo que sabe. Susana lleva el 4º año abriendo estas jornadas, porque para mí es una referente, una persona que sabe muchísimo de heridas, una persona de la que yo he aprendido a hacer los vendajes neuromusculares, he aprendido lo que todo blanco no se debe de rascar, o sea, muchas cosas que bueno, pues ya son una enfermería, unos cuidados, unas curas avanzadas. Os pongo así para que veáis que las personas que estamos aquí arriba, pues que nos lo hemos currado mucho para saber y poder contaros lo que os contamos, ¿vale? Que la práctica es muy importante, pero que aprender y investigar y buscar también. Susana es de Palencia, diplomada, especialista familiar y comunitaria, experta en la atención en heridas, tiene una consulta en la que es responsable en Palencia y atiende a todos los centros de salud que tiene a su alrededor. De acuerdo, más de 20 centros. El 87% de los profesionales de enfermería la consultan. La estuvimos viendo y era preciosa. Pero es que además pues, ya está más especializada en casos como radiodermitis, pie diabético, y los dermatólogos, los cirujanos, los oncólogos y otros especialistas cuentan, la tienen como referente. Fijaros, es importantísimo. Tienen muy claro que esta persona sabe cómo hay que curar. ¿De acuerdo? Por supuesto, colabora en revistas, colabora en congresos, etcétera. Y hemos estado la semana pasada en las primeras jornadas que ha organizado el Colegio de Palencia, en la cual ella ha tenido pues, la cabeza visible, es la que más se lo ha currado, y fueron un absoluto exitazo. Ahí la tenemos, ¿vale? Dando sus ponencias. Claro, es tan buena compañera, tan buena docente, que la regalan jamón, ¿eh? Y luego dice, ay, es que parece que me estoy engordando, pero ¿cómo no te vas a engordar, vida mía? Sí, mira cómo te pones. Aquí la tenemos, en el norte de Castilla, súper feliz con ese exitazo, ¿vale? Casi 200 profesionales y ve hasta 400 pacientes complicados. Veréis qué fotos saca al año. Es un trabajazo, ¿de acuerdo? Pero es que además no solo trabaja en enfermería, es que es una curranta, es que igual le da la pala, la hormigonera, que meterse a hacer cañería, o sea, brutal. Yo digo, pero esta mujer, es que la adoro, es que quiero que sea mi amiga y quiero ir con ella a todos los sitios. Y además digo, pero, y ese pelo rizado, esa fuerza, pero ¿de dónde le sale? ¿De dónde le sale? ¿De dónde? A ver, ¿que no me sale? Se supone que cantan. Ay, no. Tienes que dar al ordenador. Le tengo que dar al ordenador. Bueno, pues es que he puesto en el ascensor del hotel una cámara, porque yo digo, aquí algo se me escapa. Y entonces les saco fotos a todos. Y ella en concreto me la encuentro con Tina Turner. Voy a poder ponerlo. Ahí. Ay, no se oye. Bueno. Qué pena. Bueno, pues nos cantaban el You are simply the best, tan, 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 tan. A ver si los siguientes los logro poner. Bueno, porque ella es la mejor, ¿de acuerdo? Es la mejor y como veis tiene mucho que ver con Tina Turner. Arriba, Susana. Muchas gracias. Espero que no será fácil, pero vamos, que valdrá la pena, seguro.
Bueno, vamos allá. Bueno, después de esta presentación de Chus, a la que adoro, pues muchas gracias al Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza por otra vez inaugurar las jornadas. Vamos allá. Fijaros que las úlceras atípicas realmente es porque tienen poca prevalencia. Este es el nuevo estudio de la GENEAU, ¿vale?, del 2025, recién salido, y que dice que en los hospitales las venosas y las neuropáticas son las más frecuentes, en las residencias las venosas, las isquémicas y las neuropáticas, y en atención primaria las venosas. Lo más alarmante es que, por ejemplo, en las residencias ha subido el 444% respecto al estudio del 2024. Y, por ejemplo, en los hospitales un 178% las venosas y las neuropáticas, pero, por ejemplo, en atención primaria han aumentado hasta el doble. Como podéis ver, las más prevalentes pues son las venosas, las neuropáticas, las isquémicas, y luego ya vienen las poco prevalentes, las que se llaman o las que han llamado atípicas, pero también hay otras. Quiero empezar, estas son las venosas, las más prevalentes, luego vean las neuropáticas, las isquémicas, que ya es demasiado tarde cuando llega a la unidad de heridas de esta manera, y luego las úlceras de Martorell. Pero levantar la mano, todas aquellas que cuando veis una úlcera que no son las típicas, las más frecuentes, las que tienen más prevalencia, ¿quién en la consulta con el médico de al lado para decir qué patología tiene? Levantar la mano. ¿Ninguna? Efectivamente. ¿Por qué llamáis al médico? ¿Solo porque tiene infección? Tiene infección, me pones un antibiótico que no va, pero fijaros, a veces estas heridas no frecuentes, poco prevalentes, hay que acompañarlas con otro profesional para que sean diagnosticadas. Porque qué fácil sería si viéramos el lecho diferente o cualquier signo diferente que no es el típico de una venosa, una isquémica, una neuropática, un pie diabético, y dijéramos, pues esto no es exactamente lo que parece. Claro, pero no es así, no es así. Entonces lo que vamos a hacer es que si no es ni una venosa, ni una isquémica, ni una neuropática, pues nos tiene que estallar la cabeza. Esto no es normal. Entonces vamos a poner medidas. ¿Qué vamos a hacer como objetivo? Pues ver los signos y los factores predisponentes, la clasificación según la etiología y una orientación de tratamiento más o menos casi parecido, y educar al paciente y en su entorno. Veremos que la morfología y el sitio donde aparecen no es normal. Los bordes prácticamente de todas las poco prevalentes pues son violáceos. La falta de respuesta de tratamiento y presencia de hipergranulación en algunas. Por ejemplo, vamos a empezar por las otras, no por las poco prevalentes, sino por las otras patologías. Una reacción alérgica, se le está aplicando furacin, y no mejora, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Quitar el furacin, ¿no? Poner un corticoide, por ejemplo, para bajar la inflamación, y en 6 días resuelto. Por ejemplo, vamos a ver las úlceras relacionadas con la medicación por síndrome de hipersensibilidad. Un eritema multiforme, ¿vale? La medicación le da una reacción y aparece eritema multiforme. O un síndrome de Stevens-Johnson. Aquí estas reacciones alérgicas por medicamentos ya son más... ¿Podéis apagar estas? Las luces de adelante. Son más frecuentes, son más alarmantes, ¿vale? La reacción alérgica en Stevens-Johnson aparece más alarmante. O, por ejemplo, ya más gravedad, pues las reacciones por síndrome de Dress. Lo que quiero que veáis es multitud de imágenes para que veáis que no están dentro de la normalidad y que tenéis que buscar en la historia qué está pasando. O, por ejemplo, una necrólisis epidérmica que entra en la UBI y, ¿vale?, se produce un despegamiento de toda su piel, se necrosa
Y bueno, pues los cuidados prácticamente son casi todos en la UBI. ¿Qué pasa con, vamos a otro tipo, las úlceras con malignidad? Aquella úlcera que tenemos una venosa de inicio, pero pasa el tiempo, no le aplicáis una terapia de presión negativa una terapia de compresión, y esa úlcera venosa se transforma en una úlcera de Marjolin, por ejemplo, ¿vale? Entonces esos bordes hipergranulados, que no hay infección, la hipergranulación no es por exceso de humedad y que tiene que ser diagnosticada y derivada lo antes posible a dermatología. Esas neoplasias por exceso por las hormonas, ¿vale? Que no se pueden operar por esa gran vascularización que tienen esas neoplasias y que acaban pues de esta manera. Esta paciente empezó en el 23 y se murió en febrero. Esta fotografía está sacada una semana antes de que muriera, porque yo creo que ella sabe que se va a morir, la cuida su enfermera diariamente, pero acude a la unidad de heridas para revisar pues estas úlceras. Neoplasias cutáneas primarias, que sale una costra, tiran mucho tiempo, están mucho tiempo los pacientes con estas neoplasias, porque tengo una costra, se me quita, la vuelvo a curar, he ido a la enfermera y lo que ocurre que es un carcinoma vasocelular, ¿vale? No es normal esa lesión. Mujer de 84 años que la úlcera la estaba curando durante 3 años. ¿Y qué creéis que dice la enfermera cuando llega a la unidad de heridas? Pues que es muy chiquitita y que ha probado de todo. De verdad, 3 años. Una úlcera que aplicas corticoide 2 días, no bajas la granulación, descartas infección, pues será un carcinoma, casi con mucha probabilidad. Que tiene una elevación de la hipergranulación, ¿vale? Suelen estar elevadas, y es un carcinoma epidermoide, ¿vale? Se deriva a la dermatóloga, vamos, a los 2 días, en cuanto se descarta la infección y se le aplica corticoide y no funciona, pues posiblemente sea un carcinoma. Es importante la derivación lo antes posible a dermatología y fijaros, ya el mismo día que va a la revisión le hacen un Friedrich, lo analizan, es un carcinoma epidermoide. Mujer de 90 años, 2 años de evolución. ¿Para qué consultaba con el médico? Pues si tenía infección. Hay hipergranulación, hay inflamación, hay infección, consultaba con el médico, le ponía un antibiótico. ¿Creéis que el médico la vio alguna vez? No. Efectivamente, no la vio, porque si la vería, digo yo que no se le escaparía que puede ser pues un carcinoma epidermoide, ¿vale? Pero 2 años de verdad. Lo que pasa que a veces pues hay otra especie de milagro de naturaleza por la que esto no se disemina y no se muere de ese cáncer. Una compañera nuestra me llama la doctora, oye, ¿cómo podemos curar esto? Digo, ¿cómo que? Pues con betadine y derivarla a la dermatóloga, ¿vale? Porque yo realmente no sé, yo voy aprendiendo según los diagnósticos, ¿vale? Pero es un carcinoma espinocelular. Entonces la derivación. Este paciente se ponía la gorra y no iba a la enfermera, ¿vale? Y sí, cuando fue a la enfermera, pues tenía este aspecto, la primera fotografía, este aspecto. Fijaros, ya le había llegado a comer la parte del cráneo, la parte del hueso del cráneo. Y cuando limpiabas, que tenías que limpiar con muchísimo cuidado, pues notabas la parte, vamos, todas las ramas cerebrales notabas. Se ponía la gorra y es un carcinoma vasocelular. Por supuesto que este paciente se murió con el carcinoma porque eso no le operaron. Mujer de 84 años, 4 años de evolución, 4 años con una úlcera de talón. Así, con este aspecto, 4 años. Bueno, pues ahí veis los mamelomas, que se le aplica corticoide. Si no funciona, se descarta la infección, y si no, pues blanco y en botella. ¿Vale? Aún así, con sus 84 años,
se la derivó a cirugía plástica, la pusieron en un injerto y todavía, a día de hoy, sigue viva. Úlceras asociadas con neoplasias de hematología, como una trombocitopenia esencial. Cuando yo veo trombocitopenia esencial me vuelvo loca, porque como tiene una hidrea, lo que ocurre con la hidrea es que es un medicamento quimioterápico que lo que hace es bajar la cantidad de plaquetas. Pero claro, también baja la cantidad de todas las células que tenemos en el organismo, como por ejemplo son los fibroblastos, y además hace un retraso en la elastasa de la leucocitaria y también inhibe bastante la fibronectina y la vitronectina, que son nuestros pegamentos. Es decir, para el colágeno poder adherirse, se une a través de estas dos moléculas. ¿Qué ocurre? Pues que no se llega a compactar y el enfermero, yerno de la paciente, se dio un golpecito y yerno de la paciente, como veía blanco, ¿qué aplicaba? Colagenasa. Muy bien, perfecto. Eso lo sabéis perfectamente. Y como aplicaba colagenasa, ¿qué estaba destruyendo? Pues la fascia. Y después de la fascia, ¿qué viene? Primero el tendón, ¿vale? Primero el tendón, hasta que le dejó limpito, 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 ¿vale? Le dejó bastante limpito la colagenasa y claro, como tenía la hidrea, cuando llegó a la consulta de heridas, llegó así, ¿vale? ¿Y por qué llegó así? Pues la colagenasa hizo de lo suyo. ¿Qué pasa? La hematóloga quita la hidrea, ¿vale? Suspende la hidrea de momento hasta la curación de la herida y fijaros solo con quitar la hidrea cómo avanza la herida. Avanza pues prácticamente, bueno, sola con un poco de ayuda. Micosis fungoide de linfocitos T, otra neoplasia linfoidea, ¿vale? Que es de las más salvajes que conozco, que no tiene defensas, no tiene linfocitos T, con lo cual su piel no tiene defensas y, bueno, pues las bacterias ganan. Hay 4 fases de las úlceras y esta es la fase más avanzada, la cuarta fase, donde se aparece este tipo de necrosis. Esta es la cuarta etapa, muy dolorosa, lo pasan muy mal. En el caso de Estrella no tuvo suerte y no tenía donante, ninguna familiar era donante de linfocitos T. Y esta fotografía es una semana antes de morir, murió de sepsis, ¿vale? Porque estaban el perro, el gato, a veces la enfermera se apoyaba, vete a verla, por apoyarme para no ir un día porque se tiraba 2 horas en la habitación y yo cuando veía al perro me daban unas ganas de meterle una patada al perro que se subía en la cama con ella y estaba lleno de pelos y bueno, pues se murió con 256 heridas. Tomás tuvo más suerte, ¿vale? Micosis fungoide de linfocitos T, pero aparece una necrosis y esa necrosis se va de las manos, ganan las bacterias. Es difícil el tratamiento, prácticamente la cura seca, quimioterapia, radiaciones ionizantes y luego pues que tenga trasplante y si no hay trasplante pues lo tiene complicado. En el caso de él hubo trasplante y fijaros, esta fotografía de esta mano se recuperó prácticamente en un año porque también es diabético. Sarcoma de Kaposi, ¿vale? Que pues prácticamente a veces acaban amputados. Vamos con los traumatismos y mordeduras. Fijaros, esta paciente, vamos con las quemaduras. Esta paciente tenía una quemadura, pero no se curaba. ¿Por qué no se cura, sabéis? Pues porque tiene un linfedema. ¿Y se pone la guantina? No, porque como se ha quemado, pues no va a interferir en la quemadura, en la corrupción de la quemadura. ¿Pero cómo se va a solucionar? Pues quitando el edema. ¿Vale? Se va a terminar solucionando quitando el edema. Ella nos enseñó a nosotras cómo se vendaba, porque se hacía el autovendaje ella, luego se ponía la guantina y esa úlcera se solucionó pues en una semana. A veces tenemos quemaduras químicas, ¿vale? En las cuales nosotros llamamos a toxicología, se ha quemado con este producto, toxicología nos dice tenéis que dar este producto, agua, lo que sea, para neutralizar la quemadura. Esto era un alcalí potásico de 14, con lo cual esa quemadura pues hay que aplicarla suero, agua, lo que tengáis, pero caliente a 36 grados,
para no disminuir, no hacer una hipotensión. Fijaros que ahí es cuando la llevamos al hospital, va al hospital y esto pues hay que hacer un desbridamiento, poner un injerto y es un tratamiento pues hospitalario, prácticamente cuando es una quemadura de tercer grado. ¿Pero qué pasa con las quemaduras de tubo de escape en atención primaria? Pues nosotros tenemos un protocolo para poder solucionarlas y aplicando hidrogel con un corticoide, por ejemplo, Urbasón. Nosotros tenemos Urbasón en viales, aplicamos el Urbasón con el hidrogel y así aparece en 24 horas. Las quemaduras por láser, ¿vale? Que se coloca, se le prescribe un corticoide al paciente y con eso se soluciona. Quemaduras de aceite, hidrogel más corticoide, ¿vale? Si vosotros aquí en vuestras salas tenéis un corticoide tópico, pues le podéis aplicar directamente el corticoide tópico y luego un apósito en que tenga hidrogel y espuma de poliuretano para sujetar esa retracción que tienen las quemaduras. Quemadura por cemento. Están arrodillados, están dando el cemento y se produce una quemadura por cemento. Siempre se produce una pseudoescara. Esta pseudoescara se quita, pues en el caso de cirugía general, pues dice curas diarias con furacin más tulgrasum más crepé compresivo. ¿Qué tal? Pues no. No se ha leído el protocolo que lleva 3 años instaurado en el SACIL para todo Castilla y León. Entonces nosotros aplicamos corticoide en la piel perilesional para quitar la pseudoescara, pues aplicamos colagenasa, de verdad funciona perfectamente y a los 8 días está así. Aplicamos una cura regenerativa ya con colágeno, ¿vale? Y fijaros, a los 23 días pues aparece de esta manera. A los 60 días prácticamente pues esto ya está deshidratado porque el señor tiene 53 años y la crema, pues como no está la señora dándole por detrás, pues no se puede hidratar. Fijaros qué pasa si la quemadura por cemento se produce en un hospital, se produce en un centro hospitalario donde hay cirugía plástica, ¿vale? Pues en vez de aplicar el tratamiento y curarse muchísimo antes y que las secuelas sean menores, bueno, lo vais a valorar vosotros, pues así a los 12 días, a los 15 le hacen el injerto, a los 20 días aparece así el chico, a los 27 días, a los 34 días, a los 51 y después de 7 meses. No sé, es otra alternativa, pero claro, si va a un hospital y hay un cirujano plástico, se mete a por ello. Le hubieran quedado menos secuelas. Quemadura por radiodermitis, ¿vale? Las mujeres es la última fase, le dan la radioterapia y se queman. El 99,9% de las mujeres se queman. Estamos instaurando un programa preventivo para que se den muchísimo crema antes, en cuanto salen de ginecología, y funciona bastante bien. Fijaros que este paciente con una traqueotomía, pues a los 27 días pues está dado de alta. Se le dice que se cure a través de online, ¿vale? Se le asesora a la paciente y se le van aplicando las cremas. Y este es nuestro protocolo, que le podéis buscar en la Junta de Castilla y León, protocolo de heridas y quemaduras, para que todos hagamos lo mismo. Protocolo de heridas y con esto todos trabajamos de la misma manera, lo que decía la directora de área, Maite, pues lo ideal es que todos trabajemos en el mismo sentido, ¿vale? Porque las quemaduras en atención primaria, las primeras que llegan, primer grado, segundo grado, hasta el segundo grado profundo, ya el tercer grado hay que derivarlo al hospital, pero ¿por qué no todos trabajar al unísono? Y, por ejemplo, este paciente que llega al hospital, ¿vale? Porque había andado en bicicleta, llegó al hospital y llegó con la pierna así, tipo necrosada, inflamada. Él decía que en la bicicleta le había picado algo y le ponían
apósito de cloruro de diacilcarbamilo para controlar la infección, sobre todo en ese punto. ¿Hasta qué pasó? Pues que a los 4 días del ingreso hospitalario empezaron por ese punto, empezaron a salir arañitas. Tiqui, 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 tiqui. El tiempo de evolución, el tiempo de salir una araña desde que pone el huevo la araña son 20 días. Lo que hizo la bicicleta fue mover más el torrente circulatorio y por eso se diseminó muchísimo más y se le puso así la pierna. Pero esto era una picadura de araña que le puso las huevas y entonces cuando salieron, imaginaros, ¡buah, qué gozada! Levantar ahí el apósito, todas las arañas. Esto paciente institucionalizado porque a veces tenemos mordeduras humanas, no solo de perro, ¿vale? Es verdad que estaban en un psiquiátrico y se les suturó. ¿Qué va a pasar con la sutura en una mordedura humana? Pues que se va a abrir, ¿vale? Se va a abrir y está de este pelo. ¿Qué hay que hacer aquí? Meter pues todo, la fregona, la escobilla del váter, hay que limpiar. ¿Vale? Limpiar, importantísimo, con agua, con jabón, y cuanto más limpio está, pues muchísimo mejor. Y a partir de ahí, pues ya se quitan los puntos, se retiran los puntos, y una vez que tengamos controlada la carga bacteriana, ¿vale? Empezamos con la regeneración, con un colágeno, por ejemplo, y manteniendo la carga bacteriana, ¿vale? Y fijaros, en muy pocos días, en 28 días, prácticamente está cerrado. Se aplica corticoide porque se hipergranula, posiblemente por exceso de humedad, no por infección, y fijaros a los 33 días pues ya está gestionado. Luego es una cuestión de que la maduración de la cicatriz no se hipertrofie muchísimo más, ¿vale? Y se pone, por ejemplo, un hidrocoloide para que mantenga temperatura y humedad. Así está a los 63 días. Es importante el manejo de la infección, la limpieza minuciosa y con antimicrobianos, ¿vale? Y saber la parte anatómica. Vamos con las infecciones, todas aquellas úlceras que se provocan por infección, por ejemplo, por la famosa Pseudomonas. Esta es súper guay porque como deja ese verde fosforito tan bonito, pues la Pseudomonas. ¿Qué le encanta a la Pseudomonas? La temperatura y la humedad. Pues ¿qué hay que quitarla? Temperatura y humedad. Lo más importante, poner antimicrobianos tópicos y las curas que sean diarias, porque si no, no se va a solucionar. Fascitis necrotizante estreptocócica. Esto aparece en 24 horas, la veis un día y al día siguiente aparece necrosado y no lo tenía necrosado, ¿vale? Tenéis que pensar siempre que puede ser una fascitis necrosante por estreptococo. Se hace un cultivo, se determina que hay un estreptococo y entonces es de derivación hospitalaria urgente para que le hagan un Friedrich. Infecciones estreptocócicas, que este paciente llevaba con la infección durante 4 meses. 4 meses con la infección, porque ¿qué necesita este paciente? Compresión. Necesita compresión, ¿vale? Además de un tratamiento pues ya antibiótico por el tiempo. El Streptococcus pyogenes prepara una estela marinera. Este paciente estaba con un destornillador y se clavó el destornillador, se le clavó. ¿Y qué pasó? Pues que muchas veces tienen que hacer escarotomías porque si no, pues prácticamente pues amputan el dedo, abrir el dedo totalmente. Tarda mucho en solucionarse porque si el tendón se afecta con el Staphylococcus pyogenes, pues tarda bastante, debido a la humedad que tienen los tendones, pues se tarda bastante en solucionar pues este tipo de heridas. Infecciones por hongos, ¿vale? Claro, a veces tampoco es fácil filiar esto porque no se ven con frecuencia, o infecciones por Mycobacterium. También pueden abrir heridas y, claro, solo se realiza se ve por cultivo. O infecciones parasitarias, ¿vale? Por enfermedad de chancas, que ahora como tenemos tanta inmigración, pues podemos ver infecciones por chancas. O leishmaniosis. Estas imágenes son cedidas por la doctora Sara Chiquero,
que ella nos decía que les costó mucho encontrar el diagnóstico de la leishmaniosis. Infecciones virales, el herpes simple, que no solo aparece en la boca o al lado de las zonas bucales, sino que a veces puede aparecer por otras zonas del cuerpo y que estamos atentos a esas pústulas ampollosas. El herpes zóster, que puede ser este herpes que vais a ver, uno de los herpes zóster hemorrágicos más salvajes que yo he visto y deja muchísimo dolor. A los 8 días, a los 14 días, recorre toda la metámara del nervio, ¿vale?, costal, y fijaros, a los 24 días pues ya desprendimiento de costras, pero le ha dejado dolor para toda su vida, para hasta el día que se muera. Aquellos trastornos neuropáticos, por ejemplo la lepra o neuropatías por alcoholismo crónico, estas neuropatías luego van a provocar pues otros problemas, por ejemplo en los pies, esas malformaciones que van a tener que tener ortesis desde la infancia, neuropatía de Charcot, de Marie, o neuropatía urémica, todos aquellos pacientes que tengan un desequilibrio en la urea, sobre todo los de insuficiencia renal, pues van a tener problemas neuropáticos, o por carencia de vitamina B12, que va a producir una hiperhomocisteinemia, que lo vamos a ver por VIH o por neuropatías tóxicas. Vamos con los trastornos antiinflamatorios. Sé que esto es mucho lío, pero que os tiene que dar conciencia de todas esas lesiones que no son normales, que no son las de prevalencia, de poca prevalencia, las que no son de alta prevalencia. Trastornos inflamatorios como por ejemplo el granuloma anular, es una reacción inmunológica, no saben muy bien, posiblemente incluso a veces dicen las dermatólogas que por estrés, hipersensibilidad a algún agente, a algo o incluso por estrés. Necrobiólisis lipídica, esto pues suele aparecer en los diabéticos tipo 1 y suele indicar que tiene o una enfermedad tiroidea autoinmune o una enfermedad celíaca o un síndrome metabólico, ¿vale? Os tiene que dar alarma que a lo mejor es una diabética tipo 1 y le aparece esto, pues viene acompañado de un segundo apellido como son esos que os he dicho. Vamos con enfermedad de Sweat. Por ejemplo, con las lesiones pustulosas es la fase inicial, pero una de las fases más agudas son las masas pseudotumorales, pero puede aparecer como una reacción alérgica, ¿vale? Y debajo entra ya una enfermedad inmunológica importante, de las enfermedades neutrofílicas, que vais a ver como un aro neutrofílico, ¿vale?, alrededor. Ese es el aro neutrofílico que indica que es de características neutrofílicas. No solo hay esta, hay muchas más neutrofílicas. Por ejemplo, el famoso pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso, la mayor parte es una ulceración, una úlcera cutánea crónica ulcerativa, dolorosa, ¿vale?, que siempre viene secundaria a una patología que el paciente tiene. Puede que la tenga o que no la tenga, y la tendrán que buscar. El 53% es por una artritis reumatoide, pero el otro 48% más o menos es por enfermedad, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Esas son las patologías más características que van a provocar un pioderma gangrenoso, pero existen otras como tener un trastorno de la sangre, como una leucemia, una mieloplastia. Entonces hay que buscar un segundo. ¿Lo vais a hacer solas? No. Tenéis que ayudaros de un equipo multidisciplinar, tanto si estáis en atención primaria como si estáis en el hospital y detectáis, pues, por ejemplo, este tipo de patologías. Este, por ejemplo, es un pioderma gangrenoso periostomal porque le operaron por una diverticulitis. ¿Y qué pasó? Pues que se hizo un pioderma gangrenoso en todo el abdomen. La tuvo 4 meses en la UBI, estuvo más para allá que para acá, pero la dijo el de arriba o el que fuera, para allá, para abajo, venga, otra vez. A dar 2 años, curas, ¿vale? Porque
Una característica que tiene el pioderma gangrenoso es que hace patergia, y como tenía la malla ahí, tenía la malla al filo de la epidermis, pues íbamos sacando en cada día cura con los hilos de la malla que se les coloca cuando se hace una operación abdominal, ¿vale? ¿Qué se aplicaba? Pues propionato de clobetasol. Fijaros aquí en octubre, propionato de clobetasol. Prácticamente todas las inmunológicas se solucionan con corticoides esteroideos, ¿vale? Pero para eso, cuando el especialista diagnostique un pioderma gangrenoso versus artritis reumatoide versus linfoma mieloide, lo que sea, vosotros tenéis que ir al PULME o a buscar bibliografía para tratamiento. ¿Qué tratamiento tópico podéis emplear las enfermeras? Muchas veces os lo dice la dermatóloga, no hace falta buscarlo, pero es importante que conozcáis la patología, porque en este caso se le puso adalimumab y el adalimumab le hizo efecto, se pone un biológico. Pero fijaros que al hacer patergia, es decir, produce un proceso inflamatorio cuando tú tocas un tejido de la paciente. ¿Qué pasa? Pues que se producen ulceraciones, se siguen produciendo ulceraciones. Menos mal que tiene el biológico y con el tópico se solucionan y pasamos a esta manera. Desde febrero hasta julio no ha tenido ningún brote. ¿Puede tener brotes? Por supuesto que puede tener brotes. Su enfermedad de base está, que es la colitis ulcerosa, ¿vale? Vamos con la epidermiólisis bullosa. Por ejemplo, el caso que os voy a enseñar que hay en Palencia es de la queratina C5, es una simple, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta es mi mano cogiendo el pie del niño, del bebé con delicadeza. Va Álvaro, por ejemplo, en este caso, y todo su equipo de psicólogos, trabajadoras sociales, y van a enseñar a la familia, no solo a la enfermería, sino a todo el centro de salud, y en este caso a la unidad de heridas. Nos vamos a la casa del niño y en el centro de salud se van dando charlas de cómo curarle, cómo atender a este tipo de pacientes con epidermiólisis bullosa, ¿vale? En el que se le produce un despegamiento de la queratina, de la epidermis, y le salen ampollas y luego se producen hiperkeratosis, sequedad, todo esto. Pues hay que tratarlo poco a poco porque el niño va creciendo y lo va a tener durante toda su vida. Este es un caso grave para que veáis la diferencia entre un caso simple y un caso grave, que no es del niño. Pero fijaros, a los 7 días empieza así, con pequeñas ampollas, hiperkeratosis, y luego se seca. Y esto hay que gestionarlo desde la parte húmeda hasta la parte seca. Fijaros Kilian, que como está ahora con 16 meses, ¿vale? Que tiene muchísima suerte, que es simple y que las lesiones pues son mínimas. Penfingoide. El penfingoide lo que produce son anticuerpos que dañan a su sistema, ¿vale? Significa ampollas, y si hay algo característico es que salen ampollas. Si las ampollas están muy localizadas, pues primero lo fácil, ¿vale? El impétigo ampolloso. Pero si se hace un cultivo y si se hace un estreptococo, pues perfecto, pues es un impétigo ampolloso. Pero si eso es sistémico, se aparece en todo el organismo, pues ya hablamos de un pénfigo ampolloso. Esta paciente tenía un mes de evolución, ¿vale? Con un mes aparecen las ampollas así. Se le ponen tratamientos, hay que derivarla a la dermatóloga. Tópicamente se pone corticoides esteroideos y se le pone una carga alta de corticoides sistémicos. Esta paciente tenía un pénfigo y la enfermera, después de 6 meses, consultó a la unidad de heridas. 6 meses. ¿Qué dijo la enfermera? He probado de todo, entonces a ver qué te parece a ti. Entonces yo, cuando vi a la señora, pues dije, la Virgen, madre, no, esto no puede ser que esté 6 meses así, ¿vale? Y teniendo una unidad de heridas
también en Palencia. Esto se deriva a la dermatóloga lo antes posible, por favor, porque es un problema inmunológico en el que las enfermeras podemos tratar las heridas, pero no tratar a la paciente en su base. Y las inmunológicas se tratan desde la base. Es importante el tratamiento corticoides esteroideos tópicos y sobre todo biológicos las ponen. ¿Qué diferencia hay entre el pénfigo y el penfingoide? Que las ampollas son más densas y además le pica, le produce prurito, le produce prurito a la paciente, ¿vale? Esta paciente, ¿qué pasó? Se fue al hospital, en el hospital le dijeron nada, las ampollas con betadine, un antibiótico porque parece que está infectado y arreando. Entonces, como eran de la casa, pues pasaron por la unidad de heridas. ¿Qué te parece a ti? Digo, bueno, pues esto hay que derivarlo a la dermatóloga. Ampollas en general por todo el cuerpo, pues hay que derivarlo a la dermatóloga, porque me parece un penfingoide, pero bueno, yo no soy quien diagnostica la dermatóloga, efectivamente. ¿Le pica? Penfingoide. ¿No le pica? Pénfigo. Muchas veces casi los médicos lo apuntan todo, lo hacen fenomenal, lo apuntan todo en la historia clínica, pero cuando veis una herida, esta herida es de las de prevalencia más general, no. ¿Una herida en un dedo es normal? No. Vale, mirad la historia, ¿vale? Vais viendo, tú, y aquí, a ver dónde viene. Aquí, ¿qué pone? Hepatitis. Una hepatitis B inmunitaria, ¿vale? Ya dice que tiene algo inmunitario. ¿Qué posibilidades tiene de que ese dedo sea algo inmunitario? Muchísimas, muchísimas, ¿vale? Seguimos leyendo. Parestesias en manos, orzuelo, artritis psoriásica. Inmunológica, enfermedad autoinmune, inmunológica. Y si hablas con la paciente, te dice que el reumatólogo la dice que tiene un síndrome de overlap. Un síndrome de overlap significa que con la hepatitis autoinmune se la juntan muchas patologías autoinmunes. Y aunque aquí no lo pone, pues dice que también tiene un síndrome de Raynaud, ¿vale? Y luego ya... Fijaros que pone aquí dermatomiositis, polimiositis. Yo busco cada patología que no me sé y la busco a ver qué puede ser. Y digo, anda, pues mira, tienes una dermatomiositis. ¿Y qué le envían a la traumatóloga? ¿Y qué dice la traumatóloga? Que tiene un brote de gota. No tiene ácido úrico alto. No tiene ácido úrico alto, pero... Esto es una dermatomiositis, se la manda a la dermatóloga en vez de a la traumatóloga, ¿vale? Y la diagnostica de dermatomiositis. Fijaros que hace unos cálculos de calcio en el dedo y eso lo detecta su cuerpo como extraño, hace un proceso inmunológico y dice o sacamos todo este calcio de aquí, toda esta masa, o no podemos con ello. Y fijaros cómo está el dedo, está inflamado. Nosotros ya lo vemos en la fotografía, pero fijaros que incluso el lecho está a 36 grados. Los lechos nunca están calientes, están fríos, siempre fríos. Y fijaros cuando bajamos el proceso inflamatorio con un corticoide esteroideo, que prácticamente es el tratamiento de elección para todas las inmunológicas. Pasamos de 36 grados a 24 grados. Eso ya es más normal y la paciente nos dice que tiene un síndrome de Raynaud, pues ahí está más normal. Fijaros que se cura en 10 días cuando llevaba 2 meses. ¿Por qué? Porque la paciente ya tiene tratamiento biológico para su enfermedad inmunológica. Como ya tiene tratamiento sistémico, pues es fácil tratar la parte local. Si no tuviera tratamiento sistémico, tendríamos que derivarla pues al reumatólogo para que la revisara y miraría a ver. Fijaros cómo aparece en su mano los depósitos de calcio, que se ven los depósitos de calcio, pero eso lo produce la polimiositis, que hay una extravasación de líquido.
El pioderma gangrenoso, pues a veces es difícil diagnosticarlo, pero necrosis en una pierna que no es realmente isquémica, pues nos tiene que dar indicios. Y sobre todo porque cuando va al especialista, ¿vale? Pues dice, lo veo blanco, colagenasa, en la colagenasa hace una patergia indirectamente y se arma la de Dios es Cristo. Vamos, que empieza a aumentar, no a disminuir. Fijaros al día 30, al día 60, aumenta, porque no es fácil. Primero tiene que haber un tiempo en el que le ve la dermatóloga. Ese tiempo, aunque en la unidad de heridas lo intentamos reducir al máximo, pero los tiempos son los tiempos, eso no lo podemos evitar. Luego, hasta que le pone el tratamiento, se ha dado cuenta la dermatóloga que aparecen muchos herpes. Al poner el tratamiento biológico, bajan las defensas, aparecen muchos herpes, con lo cual antes se la vacuna, si no está vacunada, y luego ya se empieza con un tratamiento X, cada patología tiene uno más específico, en este caso la adalimumab, 40 miligramos, que el adalimumab, el tratamiento biológico, tarda otro tiempo, más o menos un mes, mes y medio, en que el organismo diga, bueno, ahora no voy a preparar nada. Y fijaros, a los 90 días casi es cuando empieza a reaccionar. Pero ¿qué pasa? Que a veces en pacientes de 80, 86 años, como es el caso de esta señora, un día aparece que se ha puesto mala, la llevan al hospital, ¡pum!, y se muere. ¿Por qué? Porque es un fallo multiorgánico que se produce porque ya tenía una artritis reumatoide, tenía una pluripatología, una diabetes, se complica y fijaros que ya casi estaba en marcha y se complica y se muere. La artritis reumatoide, 5 meses de evolución. ¿Por qué no se solucionaba? Fijaros dónde está la úlcera. ¿Dónde está la úlcera? Encima del maleolo, ¿vale? No está inframaleolar ni supramaleolar como si fuera una venosa, está justo en el maleolo. Es producida por una reacción inmunológica de la artritis reumatoide y que abre en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento? Son corticoides, ¿vale? Ojo, ahora no, en una venosa no apliquéis un corticoide porque estas son de poca prevalencia, son distintas. Pero la artritis reumatoide es un problema inmunológico, con lo cual, lupus eritematoso, 1 año de evolución de estas heridas, de verdad. ¿Y qué decía la enfermera? He probado de todo. He probado de todo. No puede ser, de verdad. Necrosis. ¿He probado de todo de qué? Que se veía necrosis. ¿Qué ha probado mayoritariamente? Colagenasa. Venga ahí, kilos de colagenasa. Un tráiler de colagenasa. ¿Se soluciona en la semana con colagenasa? ¿Son superficiales? No. ¿Es normal esa herida roja como un pimiento morrón? No. Fijaros en un día. ¿Qué se ha aplicado? Un corticoide esteroideo. Porque el lupus es una enfermedad inmunológica, pero dentro de cuando veis la historia clínica de la paciente, está diagnosticada, ¿vale? Lupus. Ojo cuando veáis una inmunológica. Y fijaros a los 4 días, ese blanco es de matriz, está haciendo matriz y está regenerando. Pero a los 25 días está así. ¿Qué está pasando? Pues que su enfermedad de base no está lo suficientemente controlada. ¿Y qué tenéis que hacer? Derivarla. Derivarla para que el dermatólogo la controle. Fijaros la esclerodermia, que lo que hace es que produce un colágeno distinto, un colágeno fibroso, y también fibrosa todas las arteriolas de su sistema. ¿Qué pasa? Que esa fibrosis no deja llevar bien el contenido y además el colágeno no es normal, es fibroso. Estas pacientes hacen amputaciones fisiológicas, ¿vale? En un momento determinado se le cae el dedo y fijaros cómo va este dedo. Se hace unas retracciones porque el colágeno es fibroso
Y bueno, ¿qué hay que hacer en este tipo de pacientes? Aplicarles humedad. Al contrario de las pacientes de otro tipo de patologías isquémicas, hay que aplicarles humedad. Pero hay que tener muy claro que hay que tener la carga bacteriana controlada. Una vez que tenemos controlada la carga bacteriana, aplicamos apósitos que dan humedad. Por ejemplo, un apósito excepcional para este tipo de patologías es el hidrocoloide, ¿vale? Que es muy antiguo, pero es que es súper eficaz. ¿Por qué? Porque sella al 100%, mantiene temperatura y humedad y lo que hace es provocar una pequeña vasodilatación en todas esas arteriolas que tiene superficiales. Muy importante antes de colocar este apósito es que la carga bacteriana esté controlada. Muy importante porque si no, que va a empezar a exudar por todos los lados. La esclerodermia en otras partes, por ejemplo, esta paciente tiene esclerodermia, pero además se la complica con un tipo de esclerodermia que se llama morfea, ¿vale? Están probando, no es que la dermatóloga pruebe los biológicos, sino que hay un biológico para cada cosa específica, pero cada humano es diferente y a esta señora los normales de la esclerodermia no le funcionan y están ahora con otros biológicos, pues a ver si mejoran con las cefalosporinas, a ver si mejora esto. ¿Qué pasa con la morfea? Pues que le sale una ampolla, hay un despegamiento de la piel, además, y aparece de esta manera. Luego esa zona se seca muchísimo y se aparece una fibrosis. Como veis, tiene la pierna pues como fibrosada. Vamos con las afectaciones de las arterias y las arteriolas. Pues, por ejemplo, úlceras isquémicas arteriolíticas. Aquí aparece una isquemia. Si el paciente quiere conservar su pie, como enfermeras, ¿qué tenéis que hacer? Pues momificar, ¿vale? Conservar que este pie, que es isquémico, no se infecte, ¿vale? La única manera, pues, es momificarle con betadine. Si es alérgico al betadine, podéis usar micromina, pero momificarle, porque este paciente no se ha querido amputar. No es que sea una negligencia de nadie, hasta lo que aguante. Agua, jabón, betadine, quitar las costras que existen alrededor, ¿vale? Los depósitos de exudado que se van creando y mantenerlo hasta que le amputen. ¿Llegará un día que le amputen? Sí, claro que llegó el día que le amputen. Y después de una amputación mayor, porque no se puede hacer una amputación infracondilia, porque este paciente no tenía riego desde prácticamente la femoral, pues a la semana de amputarle, pues se murió. Este paciente llevaba 1 año con estas úlceras. ¿Y qué dijo el enfermero? Que he probado de todo, pero a ver qué te parece a ti. Pues fijaros, yo automáticamente, la nieta era la que hablaba, pues la cogí del brazo a la nieta para liberar la oxitocina por la noticia que la iba a dar. Hay que derivarle al hospital. Este paciente, por favor, peligra su vida, olía, no os lo imagináis, a gangrena, no os lo imagináis. Entonces, para salvar su vida hay que amputarle, pero que no lo voy a decir yo. Seguro que lo va a decir el cirujano vascular en cuanto le vea por la... No puede ser, ¿vale? Todos los tendones necrosados, un edema por insuficiencia cardíaca espectacular que no se le podía comprimir, líquido todos los días por la cama y el olor, ¿vale? Una gangrena hecha y derecha. Tromogénesis obliterante de Burger. Esto aparece porque es alérgica al tabaco y sus arteriolas lo que hacen es una vasoconstricción por alergia al tabaco. Entonces, cada vez que se mete en un pitillo, pues sale ¡pum!, vasoconstricción. ¿Dónde se suele detectar? Pues en las extremidades más distales. Esta paciente no era diabética, simplemente hipertensa, no tenía pulsos ni en tibial anterior ni en tibial posterior y fijaros que
ya le han ido amputando, fijaros, ya le han ido amputando los dedos. Tiene estas úlceras, ¿qué tenéis que decirlas? Que deje de fumar, ¿no? Y si no quiere, pues se la irá amputando poco a poco. Pim, 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 pim. Muy bien, pues sale amputación. Pero claro, a este tipo de pacientes, pues yo les cobraba tiqui, tiqui, venga, factura, tiqui, tiqui, factura. Son úlceras súper dolorosas, no suelen ser isquémicas, pero ¿su enfermera con qué la estaba curando? Con colagenasa, porque veía blanco. ¿Qué hay que hacer con estas úlceras mientras no deje de fumar? Momificarlas, ¿vale? Momificarlas porque produce una vasoconstricción, no llega a riego y por lo menos que no se infecte. Chicas, momificarla. Es muy importante tener eso clarito. Y luego, por ejemplo, en la piel perilesional lo que se suele aplicar corticoides para que produzcan, pues desinflamen lo que puedan, porque a este tipo de pacientes el tratamiento es que le ponen prostaglandinas, ¿vale? La úlcera de Martorell, pues la úlcera de Martorell lo que se produce es un acúmulo de fibrina dentro de los vasos sanguíneos por una hipertensión prolongada durante muchísimos años. ¿Y dónde lo vais a ver? En pacientes pues muy longevos, ¿vale? Y se produce una vasoconstricción arteriolítica que produce pues este tipo de necrosis. Prácticamente casi todas suelen ser en la parte externa de la pierna y entonces a ella, por ejemplo, la salió espontánea. Apareció a los 2 meses al mes de tener la lesión. ¿Con qué la estaba poniendo la enfermera? Esta vez no era colagenasa, era vaselina. Vaselina para hidratar esa zona y arreando. Y dice, tengo unos dolores de ¿cuánto? De 12. Se pasan la escala EVA, ¿vale? Tienen muchísimo dolor. Eso a la aplicación de un corticoide, una diprogenta, por ejemplo. ¿Veis las partes de la piel perilesional? Están enrojecidas porque no llega riego de vasodilatación, hay una vasoconstricción, no llega riego. Pero claro, al quitar esa necrosis, ¿qué se ve? Blanco. ¿Qué blanco? Blanco, fascia hipodérmica. ¿La quitamos? No, porque si no se hace un lío ahí. Entonces seguimos aplicando corticoide para bajar la inflamación a nivel perileccional, pero le entra a la señora una bacteria y se lía la de Dios es Cristo, ¿vale? Por eso aumenta. ¿Qué hacemos en este tipo de pacientes? Normalmente poner microinjertos lo antes posible, porque una vez controlada la carga bacteriana, lo que hacemos es sustituir la piel que tiene y bajada la inflamación, sustituirla. Van fenomenal. Además, si lo apoyamos con una terapia de presión negativa, muchísimo mejor y se cura. Fijaros que aún así tenía insuficiencia cardíaca, que ingresó en el hospital por una descompensación, quiero decir, 93 años, aún así se curó en 10 meses. Pero bueno, le quedó bonita. Síndrome de Sendon. Esto se produce una vasoconstricción también de mediano calibre y es súper doloroso. Un pronóstico muy malo, no duran más de 10 años. Este paciente ha durado 7 años, era muy joven, tenía 61 años y le apareció una lesión inicial que curamos 2 años antes y ya antes de empeorar muchísimo más, pues le apareció esta lesión que no pudimos cerrar porque esto afecta el síndrome de Sendon, afecta a órganos principales, le afectó a los pulmones, bajó la saturación a 53, en las últimas curas venía con su oxígeno portátil y se murió a los 7 años. Fijaros que es muy, muy difícil porque toda su microcirculación no funciona, ¿vale? Y si aparecen estas pequeñas petequias
púrpuras que no son depresibles, no son blanqueantes en la depresión y tiene muy mal pronóstico. Síndrome de Schuss-Strauss también es un granuloma eosinofílica, ya no me sale, y fijaros qué cicatrices provoca, ¿vale? Prácticamente este tipo de inmunológicas se parecen todas, este tipo de vasculitis se parecen todas. Vasculitis leucocitoclástica, es muy característico porque parece como si fuera el sarampión, ¿vale? Y le aparece así un brote, puede estar localizado o generalizado, y aparece una púrpura palpable que vosotros lo palpáis, quitáis y no blanquea. Esta es bastante... tenéis que verlo y mandarlo. Posiblemente si no sale una úlcera la verá el médico y lo mandará a la dermatóloga. Pero por ejemplo aquí en este tipo de vasculitis leucocitoclástica aparece un aro neutrofílico, ¿vale? Que fijaros, esto va así, aparece esta lesión en diciembre del 2024 en la parte externa, se descarta la de Martorell. Esto en marzo nos da la pista. En marzo nos da la pista. Aparece la vasculitis leucocitoclástica con esta pequeña herida que se la hace el mismo tendón. Se deriva a la dermatóloga, si esto se ve un 13, el 26 ya la ve la dermatóloga, se puso corticoides esteroideos y fijaros cómo mejora la lesión, pero esta lesión empeoró. Fijaros que hasta mayo la dermatóloga, aquí se le pone la vacuna del herpes, en mayo se le pone ya el daflazacor más el adalimumab, más como estaba infectada, fijaros qué es eso, biofilm, todo biofilm, y ahora mismo el 17 de octubre pues prácticamente ya está curada. Poliangitis microscópica de pequeño vaso, los PAN y los MAN, que vienen normalmente de vasculitis renales, ¿vale? Son de pequeño y de mediano vaso, que aparecen así, las vasculitis por crioglobulinemia, que son muy parecidas a las leucocitoclásticas, pero ¿quién lo va a determinar? También aparece un aro neutrofílico en la crioglobulinemia, vasculitis urticarial, a veces se confunde con la vasculitis leucocitoclástica, pero también con una poliangiitis nodosa. Aquí tenemos nosotros un caso. Un granuloma de Wegener. Es muy difícil. Fijaros que Palencia tiene 150.000 habitantes. ¿Qué no habrá en Zaragoza o en todo Aragón? Fijaros. Esta paciente tenía 5 años de evolución. 5 años la úlcera. 5 años. ¿Y qué dijo la enfermera? Hemos probado de todo, pero no solo ellos, sino los cirujanos plásticos, los cirujanos vasculares, han probado de todo. Pero sobre todo, ¿cuál era el producto estrella? Colagenasa. ¿Por qué? Porque veían blanco. Por favor, esto viene de una vasculitis inflamatoria que sus vasos pequeñitos están colapsados. ¿La colagenasa qué va a hacer ahí? Nada. Vale, pues lo primero que se mira es si está con tratamiento, y está con tratamiento inmunológico, biológico. Esta paciente, 5 años con tratamiento biológico y no eran capaces de solucionarla. ¿Qué se os ocurre? Son muy dolorosas, se infectan con facilidad y además hay que bajar la inflamación. Pues un corticoide esteroideo más un antibiótico tópico, porque oral está tratada perfectamente, y hay que quitarle el dolor. La mezcla de esos tres, ¿por qué? Porque se me pasó, vamos a poner esos 3 medicamentos juntos, si no reacciona pues, y todo va bien, pues a esta paciente, fijaros en el día 0, se le aplica esa pomada 1 centímetro de cada, porque probé 1 centímetro de cada. Se le aplica, por favor, que lo pone aquí, vasculitis por poliarteritis nodosa de Wegener. Lo pone, ¿vale?
lo pone en la historia, normalmente, y está tratada con el adalimumab, que es hospitalario, y aquí en la historia no viene. Y fijaros en 8 días, se le habían quitado los dolores, se le había quitado la infección y se le había regenerado el tejido. Fijaros a los 22 días. Madre mía. A veces estas cosas son tratamientos que pues no tenía que haberlo hecho, pues es que no vienen los libros, no viene en la evidencia, ¿vale? Pero a veces hay que tratarlo así. Esta paciente tiene 32 años y le quedan 3, porque estas pacientes no duran más de 8 años, con 2 hijos. Vasculitis PAM, embolia, ¿vale? Por tromboembolismo, por embolismo de colesterol, todos aquellos trastornos trombóticos, el síndrome antifosfolipídico, vais a ver como una necrosis general, ¿vale? Y está asociado casi siempre a otra patología inmunológica, síndrome fosfolipídico asociado a una artritis reumatoide, por ejemplo, en este caso, púrpura fulminante, a veces hay necrosis por heparina, ¿vale? Pero está claro dónde suele aparecer esta necrosis por heparina. Los pacientes muy renales, la homocisteínemia en sangre, el aumento de cisteína en sangre es muy característico, ¿vale? Y eso produce que no se produzca metionina ni cisteína y que la herida no funcione. Fijaros que la urea es de 98, la creatinina alta, el filtrado bajo, y encima le dice su doctora amiga que se tome batidos de proteínas que le va muy bien para la cicatrización, pero no para su riñón. Y eso es lo que teníamos que solucionar. ¿Qué pasa con la homocisteína? Pues que no es capaz de sintetizar la metionina, porque necesita vitamina B6, B12 y ácido fólico. Y administrando simplemente las vitaminas mejora la cisteína, y la cisteína son como nuestros puentes de anclaje. Va soldando un aminoácido con otro aminoácido y eso hace una proteína, por ejemplo, el colágeno, que tiene 153 aminoácidos. Y claro, si hay homocisteína en sangre y no se sintetiza, pues falta la cisteína y el glutatión y entonces la cicatrización no aparece. ¿Qué les mandamos? Pues el Benexol, cada 12, uno cada día, y el Agfol, uno cada 8 horas durante 2 meses. Y mejora muchísimo, ¿vale? Porque este tipo de pacientes no sintetiza bien este tipo de alimentos ricos en cisteína y entonces pues no se cura hasta que mejora. Simplemente poniendo las vitaminas mejoran muchísimo. Vasculitis livedoide es por una trombosis, trombosis fibrinoide, y que esto hace una hipercoagulabilidad y aparecen este tipo de lesiones donde aparece una atrofia blanca, ¿vale? Son muy, muy dolorosas, tienen que ser curadas en ambiente húmedo y fijaros, 11 meses tardamos en esto. Policitemia vera, púrpura trombótica y enfermedad de Raynaud, que esta es porque también hay un colapso de la microcirculación y existen todas estas fases, desde un morado a un blanco a un rojo, y eso sería un dedo normal. Fijaros que esta fase ya es la fase avanzada, la que vemos con los dedos muy blancos o muy rojos y los pies muy blancos o muy rojos. ¿Qué tenemos que hacer con estas fases? Pues dar corticoides para hacer una vasodilatación, lo que se pueda, y sobre todo momificar, porque hasta que les ponen el biológico para solucionarlo por la parte interna. Fijaros este pie que parece un Rivera del 64. Más o menos ahí está, en un Rivera. Concluyendo, pues si en 21 días, por favor, no cicatriza, que ese es el proceso de cicatrización normal, tiene que saltarnos una alarma, ¿vale? Y poneros en contacto con la unidad que tengáis más cercana,
que el diagnóstico se ve viendo muchas veces la historia, que en la historia aparece muchas veces que ha tenido un proceso inmunológico y que tenéis que derivarlo lo antes posible a la especialista para que haga una biopsia, para que haga sus pruebas inmunológicas de laboratorio, una imagen, resonancia, tal, lo que necesite, esos cultivos específicos para los Mycobacterium, por ejemplo. Y una pregunta clave, las de atención primaria, si se pone una inyección en el hospital, porque en primaria no suele venir porque se recoge, la inmunológica se recoge en el hospital. Muy importante la derivación a dermatología, cuanto antes mejor, porque ya simplemente los trámites administrativos, eso lleva una cantidad de días impresionantes. Trabajar en equipo en este tipo de patologías poco frecuentes, poco prevalentes, es importantísimo. Prácticamente son inmunosupresores, antiinflamatorios, antihistamínicos, antibioterapia y antifúngicos, porque suelen salir, no hay riego y suelen salir muchos hongos. La anticoagulación hay que quitarla, ¿vale? Y hablar con los hematólogos, y un control riguroso de esa diabetes, esa hipertensión, de patologías secundarias que nos van a empeorar la patología inmunológica. Principales manejos, pues el desbridamiento selectivo, ojo con el pioderma gangrenoso, muy importante porque produce patergia y se va a liar la de Dios es Cristo. Y uso de apósitos no adherentes antimicrobianos, muy importante, porque todas estas patologías son, por ejemplo, las vasculíticas tienen poco riego, con lo cual las bacterias van a ganar ahí. El manejo del dolor es importantísimo, hay que darle lidocaína, lo que sea, al nivel tópico para quitarles el dolor, porque son muy dolorosas la mayoría de ellas, y sobre todo en las vasculitis. Y la nutrición, no os olvidéis de la nutrición y el apoyo general a este tipo de pacientes que tienen muchísimos dolores. No os olvidéis del rol educativo, muy importante, sobre todo en la enfermería, como mensajes claves, que las heridas que no salen, no sanan y lucen inusuales requieren una mayor investigación, por favor, y siempre van acompañadas de un profesional especialista. La etiología es algo fundamental y casi siempre viene en la historia como antecedente personal que os haga encender ese estalle en la cabeza. El tratamiento combina varias cosas, tanto sistémicas como tópicas. Muchas veces las tópicas no va a poder solucionar el tratamiento de este tipo de pacientes, y por supuesto que este tipo de patologías poco prevalentes van a necesitar de un apoyo multidisciplinar, muy importante, aunque no se lleve. Y cuanto antes sea, muchísimo mejor, cuanto antes se acorten los plazos. Estas son enfermeras del pasado, pero que son prácticamente igual que nosotras, las investigadoras, las que estaban ahí. En vuestra mano está en que lo derivéis las poco prevalentes lo antes posible, y muchas gracias. Esta es la consulta de heridas de Palencia, ¿vale? Y tuve el privilegio que vinieran a verla. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacer así rápida? Tengo solo una que me hacen desde Teruel, en la que me comentan que cuando hablas de las quemaduras y comentas que pones Urbasón más hidrogel, ¿en qué medida lo haces? ¿En qué porcentaje haces esa aplicación sobre la quemadura? Sobre todo la cantidad de... la cantidad de extensión que tenga, ¿vale? Si es gran extensa, pues a veces en un tórax ponemos 3 o 4 hidrogeles con Urbasón. Más o menos no pasamos de 120 miligramos. La verdad que hemos preguntado a las dermatólogas, dice que la cantidad de Urbasón que se va a absorber tópicamente pues es ínfima, ¿vale? Pero bueno, que nosotros no solemos pasar, si es poca cosa, si es un niño, ponemos 16 miligramos de Urbasón.
Si la quemadura es pequeña, localizada en un área, pues lo más importante es el hidrogel para que vehicule el calor, y luego lo mezclamos con el Urbasón, el hidrogel, en un anaclín de orina o de heces, ¿vale? Para que sea lo más estéril posible. Antes hemos desinfectado la zona y depende, si es poca zona, con 20 miligramos y un hidrogel entero, suficiente. Si es amplia la zona, incluso ponemos hasta 120 miligramos de Urbasón mezclado con dos o tres hidrogeles. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, por tu clase máster, ¿eh? Y ahora nos vamos a tomar un cafecito. A menos 20, intentad estar. Lo alargamos un poquito para que os dé tiempo, lo tenéis aquí en la planta 2, pero a menos 20 intentad estar para empezar como muy tarde a menos cuarto.